Saludos, estimados participantes, apreciados facilitadores. De esta manera vamos a comenzar con esta actividad asíncrona dentro de este componente docente con énfasis en la tecnoformación, una mirada didáctica práctica del siglo XXI. En esta oportunidad vamos a estar desarrollando el inicio del módulo 5, que tiene por título Estrategias e instrumentos para la evaluación en línea. Dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, utilizando medios telemáticos, tecnologías de la información y las comunicaciones, generalmente se tiende a confundir el hecho de esta educación telemática, esta educación electrónica, y olvidarse que dentro de esas dos palabras, dentro de esa educación por medios tecnoformativos, la palabra más importante es educación y que ese fenómeno educativo, ese fenómeno social educativo, lo más importante viene a ser esa palabra educación y dentro de ese fenómeno se siguen presentando las mismas características que presenta la educación por medios tradicionales. Por eso dentro del diseño de lo que es este componente docente se estipula el hecho de tocar elementos como la planificación, la afectividad, la evaluación, la investigación y, por supuesto, la presentación de resultados, el manejo de las herramientas y una serie de cosas que van alrededor de ese fenómeno social, como les decía, educación. Entonces, es importante dentro de ese primer contacto entender y revisar, al hablar de evaluación, la importancia que tiene esta fase evaluativa dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, porque esta fase de evaluación es la que nos va a permitir primero hacer una evaluación doble o hacer un diagnóstico doble en el sentido de verificar si los participantes y los estudiantes están alcanzando los objetivos de esa enseñanza-aprendizaje, si el mensaje está llegando y por otra parte, pues verificar cómo han sido también las actividades del profesor, si ese mensaje, como les decía, está llegando, si cumple con lo que se quiere lograr. Hay diferentes formas de evaluar, vamos a ver eso, como les decía, dentro de este primer contacto para luego ya entrar a aguas más profundas relacionadas con elementos telemáticos, pero lo importante es entender esto, que el proceso de educación, como lo vamos a ver a lo largo de este encuentro, de educación y por supuesto el proceso de evaluación, que es al que quería hacer referencia, sin duda alguna necesita de una planificación. La evaluación no puede ser tirada de los cabellos, no puede ir en contra de los objetivos, no puede estar separada de esa planificación educativa y por supuesto no puede ser sorpresa ni para el docente ni para el estudiante. Entonces se recomienda siempre esa evaluación que sea planificada desde el principio de cada uno de las asignaturas. Así las cosas, pues vamos a revisar estas estrategias, instrumentos para la evaluación en línea. Hoy vamos a hablar un poco sobre la identificación de estrategias de evaluación que mejor se adecúen a la modalidad en línea, entendiendo que no es una camisa de fuerza, que son las estrategias de evaluación que generalmente nos presentan herramientas como Google Classroom o como Moodle o plataformas como Blackboard, por ejemplo, que ya traen predeterminada este tipo de evaluaciones, pero al igual que la educación tradicional, con presencia tradicional, forman parte de la creatividad del docente, de la necesidad de adaptar esas herramientas a lo que es su planificación y pueden surgir nuevas modalidades de evaluación. También revisaremos de manera muy somera cuándo evaluar en la modalidad en línea y las estrategias para evaluar en esa modalidad en línea. Así las cosas, hay que tener en cuenta, como les decía, que cuando hablamos de nosotros de educación virtual, la palabra más importante pues es la palabra educación y que esa educación sigue manteniendo lo que son las diferentes características que presenta la educación en cualquier ámbito físico tradicional. Entonces, esta evaluación en entornos virtuales es necesaria que sea planificada. Ese es el secreto de el éxito de cualquier estrategia evaluativa. Esa planificación, esa evaluación debe estar
planificada, debe corresponder con una planificación realizada por el docente, debe ir adaptándose a las necesidades educativas que va presentando los diferentes actores de ese proceso de enseñanza-aprendizaje y, por supuesto, puede mutar y puede ir cambiando en cuanto a su estrategia, en cuanto a los objetivos, en cuanto a si es una evaluación diagnóstica, si es una evaluación sumativa, si es una evaluación formativa, y todo esto según cómo se vaya desenvolviendo ese proceso de aprendizaje. Dentro de la evaluación se demuestra si los participantes, como decíamos en un principio, logran alcanzar los objetivos pedagógicos, los objetivos andragógicos, los objetivos que se tiene dentro de cada una de las asignaturas. Ok, estas evaluaciones que se pueden hacer en línea o de manera asíncrona, recordemos que en línea es cuando estamos sentados al mismo tiempo facilitadores y participantes, pero también hay evaluaciones que utilizando los medios telemáticos, pues no estamos en línea, estamos con una presencialidad asíncrona y esto se ofrecen diferentes métodos, diferentes alternativas que pueden ser empleadas en las actividades académicas. Hay un sinnúmero de herramientas, yo sé que verificaron algunas en el módulo anterior con el ingeniero Lobo y hay un sinnúmero de herramientas que permiten eh, realizar evaluaciones dinámicas, creativas, innovadoras, divertidas. Que cada una de esas herramientas se va a adaptar primero a las necesidades de la planificación evaluativa que yo tengo como facilitador, en segundo lugar, al tiempo que yo tengo para dedicar, porque además de planificar, ese tipo de evaluaciones requiere tiempo, requiere ver qué es lo que quiero evaluar y cómo lo puedo evaluar. Requiere también la capacitación, así sea básica, mínima del facilitador al momento de utilizar estas nuevas herramientas y comenzar, digámoslo así, a jugar con las diferentes herramientas que puede tener en línea. Además, se pueden diseñar estrategias que permitan que el proceso de evaluación pueda ser mucho más atractivo y retador para los estudiantes, para cada uno de los participantes. Ojo, esto atendiendo los contenidos de cada una de las asignaturas, los objetivos que tenga el profesor para cumplir con lo que es el pensum y los lineamientos que dan las autoridades o la universidad o el colegio o la zona educativa, el ente rector de lo que es ese proceso educativo y también pues entender que esos contenidos pues pudiese ser en alguna oportunidad atractivos si se le aplican herramientas creativas innovadoras. Bien, aquí surge un primer elemento. ¿Cuándo evaluar en la modalidad en línea? La respuesta inicial o lo más básico de esto es decir que en el mismo momento que se evalúa cuando estamos en una presencialidad física, cuando estamos en una educación tradicional. Entonces, para identificar estas estrategias que yo voy a aplicar dentro de la evaluación, y en este caso de evaluación en línea, pues es indispensable hacer estas preguntas que vemos aquí en el material de apoyo. ¿Qué se quiere evaluar? ¿Qué es lo que yo quiero evaluar? Yo quiero evaluar si el participante realmente absorbió el mensaje que se está llevando, si realmente se está cumpliendo con un objetivo, si se está haciendo un paso previo en ese proceso de enseñanza donde adquieran conocimientos para poder avanzar dentro del contenido, del currículo y poder tener las habilidades adquiridas para poder demostrarlas en los objetivos siguientes. ¿Cuándo evaluar? Segunda pregunta importante. ¿Cuándo voy a evaluar? Voy a hacer una evaluación diagnóstico al principio de cada una de las asignaturas para poder ver cómo está el participante. Voy a ir haciendo evaluaciones formativas a lo largo de lo que es el tiempo que tengo para poder desarrollar ese proceso de enseñanza-aprendizaje o voy a hacer evaluaciones sumativas que también las puedo ir haciendo durante el proceso y con una evaluación final. ¿Cuándo voy a hacer la evaluación? Estas respuestas son las que nos van a dar el pie a cómo vamos a planificar esa evaluación. Y finalmente nos preguntaríamos cómo se va a evaluar. Y ahí es donde salen las estrategias. ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Lo voy a hacer con evaluaciones directas? ¿Lo voy a hacer con evaluaciones directas? ¿Voy a evaluar de forma individual? ¿Voy a evaluar en grupo? ¿Debo verificar cuáles son los lineamientos que me da ese ente rector para poder aplicarlos? Si respondemos a estas dos primeras interrogantes, el qué se quiere evaluar y cuándo evaluar, tendremos que referirnos al tipo de evaluación y al momento
de evaluación, que viene siendo el cómo se va a evaluar. Entonces, el primer tipo de evaluación tenemos evaluación diagnóstica. Una evaluación diagnóstica no es otra cosa sino el valorar, contrastar el nivel de aprendizaje, el nivel de conocimiento, hasta qué punto en el inicio de la asignatura los participantes manejan ciertos conocimientos o no manejan para que después de esa evaluación diagnóstica se puedan hacer varias cosas. Por ejemplo, con una evaluación diagnóstica inicial yo puedo comprobar cuál era el nivel de conocimiento que tenían los participantes al inicio y después hacer una evaluación diagnóstica de cierre para ver si aumentó el conocimiento o se mejoró algo en eso. La evaluación diagnóstica, al aplicarla al principio, también me permite medir y enfocarme a través de los resultados de esa evaluación diagnóstica en cuáles van a ser las estrategias que voy a aplicar dentro de mi planificación evaluativa posteriormente, porque yo me doy cuenta de cuál es el grado o el nivel o el manejo de los objetivos que tienen esos participantes. También me permite poder planificarme no tan solo a nivel evaluativo, sino también poder tener la posibilidad de, a través de esta evaluación diagnóstica, medir cuáles van a ser los puntos dentro de ese pensum donde yo voy a hacer énfasis, donde yo voy a poder desarrollar de una manera más amplia cada uno de esos objetivos para poder desarrollarlos en ese proceso de aprendizaje. ¿Ok? Se realiza de manera previa al iniciar un proceso con el objetivo de explorar conocimientos que ya poseen los estudiantes acerca de un tema, lo que veníamos conversando. Puede llevarse a cabo al inicio de un ciclo académico o de una situación de secuencia didáctica. La evaluación formativa, por otra parte, se realiza durante todo el proceso. Esta evaluación formativa es una evaluación que más allá del resultado de la evaluación, es importante el hecho de que se realice la retroinformación. Esa retroinformación se deriva de la evaluación que hagan cada uno de los facilitadores, el decirle a ese participante dónde están los errores o qué se quería lograr con esa evaluación y de esta manera se favorece el aprendizaje porque el estudiante comienza a darse cuenta que de repente determinado patrón de pensamiento no es el correcto y viene la labor del facilitador a corregir esa forma de llegar a determinados resultados. También nos permite a nosotros dentro de la evaluación formativa darnos cuenta si hemos logrado llegar con el mensaje a cada uno de los participantes. Entonces, si vemos que dentro de esta evaluación formativa no hay unos resultados favorables, también debemos revisarnos como facilitadores y darnos cuenta que hay que mejorar la estrategia de enseñanza, cambiar la estrategia y enfocarlo hacia otro punto. Finalmente, esta evaluación sumativa se realiza durante y al final del proceso. Esta es la que conocemos la mayoría de nosotros, ¿sí? Este se promueve que obtenga un juicio global, siempre una calificación, para poder medir el nivel de aprendizaje que ha tenido cada uno de los participantes. Se basa en la recolección de información acerca de resultados de los alumnos, así como de las estrategias y actividades que ha implementado el docente. Esta evaluación sumativa es la que vamos poniendo por porcentaje y al final sacamos esa nota final, esa nota definitiva. ¿Ok? Entonces, evaluación diagnóstica al principio, sobre todo, es previa al comienzo y sirve para diagnosticar cuál es el estado de cada uno de los participantes en cuanto a su conocimiento. La evaluación formativa sirve como una herramienta didáctica, pedagógica, como una herramienta de enseñanza y pues va a servir para medir el nivel de absorción de conocimientos y las estrategias que ha utilizado el docente y además la evaluación sumativa, pues la que ya conocemos que vamos aplicando al inicio, durante y al final del proceso. Ahora bien, estas estrategias para evaluar en modalidad en línea, entendemos que existen tantas como existen herramientas en línea para eso. Y aquí es donde entra la creatividad y la innovación del docente. Porque si nos quedamos con solo las básicas y nos quedamos en esa zona de confort, pues se puede caer en situaciones donde los participantes pues no se sientan retados, por ejemplo. En esta enseñanza en línea encontramos mayormente empleo de tipos donde se busca apreciar el logro académico, como vemos allí. Siempre para medir conocimientos se aplican pruebas o exámenes, ¿ok?
para medir desempeños, tareas de ejecución, observación, rúbricas, etcétera. Ok, de acuerdo a esa técnica de evaluación a utilizar, vamos a tener estrategias que pueden registrar información que es más acertada a lo que nosotros deseamos conocer. Entonces, aquí tenemos algunas. Los foros virtuales conocidos por todos ustedes. Ya dentro de este módulo 5 hemos rodado por evaluaciones donde se hace a través de un foro virtual con sus diferentes características. Estas actividades generalmente son asíncronas. Esa es su principal característica en el sentido de que el docente o los participantes plasman la información dentro de este foro y luego, según su disponibilidad de tiempo, según su necesidad, cada uno de los participantes, de los actores de ese proceso de enseñanza, pues participa dentro de ese foro. Actividades asíncronas que solucionan la necesidad de encuentros en los cuales los estudiantes no pueden reunirse personalmente para llevar a cabo una discusión o un debate. ¿Ok? También tenemos los foros de pregunta y todos estos foros que vimos en la parte introductoria. Estudios de casos es la presentación de una situación problemática de la vida real, ¿ok? Utilizada en diferentes áreas, desde el derecho, medicina, hasta situaciones desde el punto de vista de la administración, administrativas. Presentación de una situación problemática de la vida real relacionada con el contexto profesional del estudiante para que analice y pueda generar soluciones. La técnica de la pregunta que se hace a través del foro también pudiese ser una herramienta de reflexión sobre el aprendizaje de conceptos, procedimientos, habilidades cognitivas, y esta también puede ser un tipo de actividad diagnóstica, una prueba diagnóstica que se puede hacer al inicio o al cierre. Las pruebas de conocimiento, conocidas por todos nosotros, tradicionalmente estas pruebas pueden ser objetivas o cerradas, donde las respuestas son presentadas por el facilitador y los participantes deben escoger una o varias que son las correctas, o a través de actividades de desarrollo donde se hacen preguntas abiertas y se pretende buscar evaluar el análisis de cada uno de los participantes. Fíjense esto. Al igual que nosotros planificamos las clases, es importante que se planifiquen las evaluaciones. Durante estos minutos se ha hecho énfasis total a la necesidad de que las evaluaciones sean planificadas. Entonces, es muy importante planificar dentro de ese proceso macro de planificación las evaluaciones que se van a aplicar a todos nuestros participantes para que así se puedan medir el logro de lo que es ese proceso de aprendizaje. Y más si se trata de evaluaciones que implican el uso de tecnologías y en donde pueden llevarse a cabo de manera completamente asíncrona, donde podemos obrar con la buena fe y tener ese principio de buena fe, pero hay participantes que utilizan estrategias y se adaptan a no lo quiero decir así, pero se adaptan a buscar situaciones fraudulentas que le permitan tener ventaja con la utilización de estos medios tecnológicos. Entonces, ahí es donde tenemos que evaluarnos como facilitadores y darnos cuenta de que hay que cerrar cualquier vía hacia ese fraude, hacia esa trampa, y en todo caso proyectarse con evaluaciones que estén lo suficientemente planificadas para que no existan este tipo de situaciones. De ahí la necesidad de planificar qué estrategias utilizaremos según el momento en que aplicaremos cada evaluación. Ya cerrando, no se puede olvidar que al hacer referencia a la formación en línea, que es lo que tenemos aquí en el material, hay que tener presente la evaluación debe estar correctamente combinada y compensada con los aspectos fundamentales para asegurar el éxito de esa evaluación formativa. Así, tiene que estar entrelazados lo que son los contenidos, materiales de apoyo, las actividades prácticas y sobre todo los mensajes de retroinformación o de retroalimentación que deben ser oportunos, que deben ser al momento que puedan ser absorbidos el participante y no de una fecha posterior, ya cuando estamos entregando las notas finales. De esta manera combinamos este primer encuentro asíncrono relacionado con los aspectos generales de la evaluación en línea. En futuros encuentros vamos a desarrollar elementos como revisar y evitar el fraude en línea. Vamos a revisar algunas estrategias de evaluación dentro de lo que son los diferentes
los diferentes plataformas evaluativas como Classroom, como Google Classroom, perdón, como Moodle o como Blackboard. Los evaluaremos de manera general. También estaremos revisando, sobre todo en un capítulo, la importancia y las formas de hacer la retroinformación. Muchísimas gracias por estar allí. Estaremos en contacto y sobre lo que será la dinámica para ir haciendo esa evaluación diagnóstica de lo que es este módulo, estaremos haciéndolo a través del grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias.